bienvenida nuevamente a su curso, ahora sí, de atención al cliente, ¿ok? Que es igual de importante también. En nuestra sesión, bueno, en atención al cliente estamos dirigiéndonos, ahorita les comparto la pantalla. Atención al cliente estamos dirigiendo nosotros hacia hacia dos enfoques. Atención al cliente para el sector público y para el sector privado. Ok, van a disculparme, me confundí. Ahora sí ya vamos a compartir el material adecuado. Ok, les decía. Ok, atención al cliente. Ok, este curso, como ven, lo estamos dirigiendo hacia dos sectores, al sector público y al sector privado. ¿A qué nos referimos con este sector público y sector privado? ¿No? Que ya debe ser de conocimiento de todos en general, ¿ok? Pero, ¿dónde va a radicar la diferencia acá, no? Que vamos a marcar algunas diferencias entre estos. Existen en cualquier país, en cualquier estado, donde sea, existen dos grandes sectores laborales, el público y el privado. ¿Ok? Ahorita vamos a empezar ahorita. El público es aquel sector que está manejado por el Estado, por el gobierno, en el cual, por ejemplo, el sector público no tiene independencia económica, sino que depende de los fondos del gobierno, de la inversión pública. ¿Y de dónde el gobierno obtiene estos fondos? Principalmente de la obtención de impuestos, que pagamos todos los residentes de un país, ¿no? Desde que tú vas y compras algo y te dan tu boleta, ya estás aportando los impuestos. Desde que pagas tu renta de cuarta, quinta categoría, estás aportando, ¿no? La existencia de empresas, todo ello. Y esa es la principal fuente de recaudación de dinero que tiene un gobierno para de ese mismo dinero destinar presupuesto para sus entidades públicas. Y por otro lado tenemos el sector privado, ¿ok? Que el sector privado ya es la creación de empresas propias, cuando las personas crean sus propias empresas para poder satisfacer servicios o necesidades al resto de la población, ¿ok? Y ellos sacan su inversión propia, es decir, si yo creo mi empresa, no es que el Estado me va a dar el dinero para que yo pueda crear mi empresa, ¿no? Sino que yo tengo que ver de dónde solvente ese presupuesto para mi empresa. Ahorros, préstamos bancarios, de repente por ahí nos juntamos con una asociación, ¿ok? Una asociación de repente para que cada uno pueda poner su parte, ¿no? Pero eso es una inversión propia, ¿no? Ahora, esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Y hay muchas más diferencias, ¿no? Por ejemplo, las finalidades y los objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal del sector público? Es brindar los servicios que necesita su población. No recuerden que el sector público brinda los servicios gratuitos, mientras que ¿cuál es el principal objetivo del sector privado? Es la obtención de ganancias, de utilidades, de rentas. Ahora, que si bien es cierto, ¿no? Para poder obtener esas ganancias, esas rentas, tienen que, tienen que vender, ¿no? A los clientes, ¿ok? Su principal objetivo de ellos no es el cliente, sino es lo que obtienen del cliente, que son las ganancias, ¿no? Y es por eso que de ahí viene pues la importancia que le dan a la atención a los clientes de las empresas privadas, porque saben que si tratan mal al cliente, no obtienen su ganancia. Si tratan bien al cliente, obtienen su ganancia. Y si tratan muy bien al cliente, obtienen más ganancias, ¿no? Entonces, por eso viene la importancia que le dan al cliente, ¿ok? Pues de ahí viene la importancia que le dan al cliente. Pero su principal objetivo sabemos que son las rentas, ¿no? Porque no hay entidad privada que agarre y diga, mi objetivo es que mis clientes tengan, supongamos que coman el mejor pan de sus vidas. No importa que yo no gane, ¿no? No importa que yo tenga que invertir $10 por cada pan y lo venda a $4. Ni siquiera estoy ganando, estoy perdiendo. No importa con tal que el cliente tenga la mejor experiencia. No es así. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la finalidad es que ellos tengan ganancias de él, ¿no? Pero como mencioné, pero ahora ya sabe de que entre mayor calidad, mejor trato, mejor amabilidad, entre más cordialidad tenga con mi cliente, más ganancias obtengo. Entonces, son los principales objetivos y las diferencias que tenemos en estos dos sectores. Estamos todavía dando un previo, todavía no estamos pasando las diapositivas, ¿ok? Ahora también, otra diferencia que encontramos en el sector público y privado, ¿ok? Por ejemplo, también van a ser la independencia que cada uno de estos tiene, ¿ok? ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Por ejemplo, ¿no? El sector público, al ser una empresa privada, perdón, el sector privado, al ser empresas privadas, empresas propias, ellos pueden disponer, cada empresa puede disponer sus propias políticas o incluso pueden anular estas políticas para que en caso se pueda tratar por el bien del cliente. En cambio, el sector público es muy rígido en su actuar. ¿Okay? El sector público no te hace excepciones y si te hacen las excepciones, sabemos que no es correcto, ¿no? Que eso podría ser hasta parte de corrupción. ¿Ok? Pero el sector público no hace excepciones. El sector público no puede obviar o cambiar políticas, no puede. ¿No? Por ejemplo, supongamos que yo voy y en el sector privado, ¿ok? Yo tenía que pagar por un producto, ¿ok? Tenía que pagar, fui a a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Fui de repente a una tienda y compré un celular. Yo quería comprarme un iPhone, pero por error pagué por un Samsung. ¿Ok? Me equivoqué. En vez de pagar por el iPhone, pagué por el Samsung. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué hago en la tienda, no? Si yo voy en la tienda y le digo, ¿sabe qué? Me equivoqué. Ya yo tenía que pagar por este celular y he pagado por el otro. ¿Qué puedo hacer? La tienda inmediatamente me va a decir, a ver, déjeme ver la solución, ¿no? Ya, mire, vamos a hacerlo más fácil, práctico, ¿ya? Deme su recibo que ha hecho el pago, vamos a anular este recibo, le vamos a hacer la devolución del dinero, y después usted va a volver a abonar a la cuenta para el iPhone. Listo, agarran, anulamos de frente, ¿no? Ni siquiera me abonan. Listo, ahora le emitimos el pago por el iPhone, ya está. ¿Cuánto me demoró solucionarlo? 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ya 5 minutos de repente, ¿no? Pero ¿qué hicieron? En ese instante ajustaron políticas, cambiaron algunas cosas, hicieron de repente hasta alguna excepción permitida y listo, se solucionó mi problema en 5 minutos. Pero ¿qué pasaría si yo de repente en el sector público tenía que pagar mis antecedentes judiciales y en vez de pagar el derecho de antecedentes judiciales, pagué de antecedentes penales? ¿Qué me van a decir ahí cuando vaya de repente por el MAC a pedir mi información? Me van a decir, ellos no me van a decir, a ver cuánto cuesta, ¿no? Ya no importa, te cambio uno por el otro, no. ¿Qué es lo que me van a decir? Ay, se equivocó, ya, listo, vamos a tener que hacer esto, ¿ya? Vamos a, tiene que ir, tiene que hacer su escrito indicando el motivo del error, ¿ok? Tiene que presentarlo por mesa de partes con una copia para usted, otra copia dos copias de los vouchers que pagó, ¿ok? En mesa de partes va a pasar al área de tesorería, el área de tesorería va a revisar, va a validar el pago, va a proceder el área de tesorería a aceptar el reembolso del dinero. Una vez que acepten el reembolso del dinero, lo van a pasar a logística. ¿Para qué? Para que puedan proceder a programarle de repente la fecha de pago, ¿no? Vamos a pasar también esta informática. ¿Por qué? Porque con el sistema ya se había dado el alta de pago, ahora tenemos que darle de baja. ¿Ok? Vamos entonces a pasar a informática y después de eso, ¿no? Después de 20 días, 15 días, un mes, recuperas tu dinero. ¿Ok? Y eso sí, puedes hacerlo sí, porque hay políticas que te dicen que se puede hacer, pero no lo vas a hacer tan rápido como en el sector público, perdón, como en el sector privado. ¿Y por qué eso? Porque el sector público simplemente se antojó de hacerme largo el procedimiento, o porque el sector público simplemente les caí mal y por eso me están haciendo todo ese paso. No, ¿por qué? Porque son políticas que ellos tienen. Y si de repente ellos se saltan, cambian, autorizan cambios inadecuados, se pueden meter en serios problemas los mismos funcionarios públicos. Entonces, y esa es la principal causa, esa es la principal causa por la que muchos están descontentos con el sector público, ¿no? En gran parte es por parte de los funcionarios, que vamos a ir tocando poco a poco eso, pero también es por los procedimientos largos, tediosos que se dan, pero que los funcionarios públicos o los trabajadores de la entidad pública no pueden hacer mucho porque son políticas establecidas. ¿Ok? Mientras que en el sector privado, si pasa algo, es mi empresa, son mis políticas, yo asumo responsabilidades y simplemente agarro y cambio y listo. Se soluciona muy rápido. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las diferencias que vamos a tener. Entonces, ¿cómo vamos a orientar nuestro curso? ¿Okay? ¿Cuál va a ser la orientación que vamos a tener de nuestro curso, tanto de atención al cliente
en el sector público y privado. Cuando toquemos, vamos a ir tocando indistintamente en cada sesión. ¿Ok? Algunas sesiones nos vamos a enfocar más al sector público, otras sesiones nos vamos a enfocar más al sector privado. Vamos a tener también información genérica por ambos, pero cuando toquemos el tema del sector público, ¿ok? Cuando hablemos del tema específicamente del sector público, nos vamos a enfocar en las normativas, en leyes, en procedimientos que ya establecen cómo tiene que ser la atención a los usuarios para este sector. Y cuando hablemos del sector privado, nos vamos a enfocar más, en las recomendaciones, en las actuales tendencias que tenemos, ¿ok? Vamos a enfocarnos también más en políticas de atención, ¿ok? Y también en el sector privado vamos a tocar cierta reglamentación que incluye para todos, ¿no? Por ejemplo, tanto sector público como sector privado, libro de reclamaciones para los dos por igual, atención preferencial a los dos por igual, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos de esta manera. Y es por eso que hoy día en nuestro tema 1 vamos a tocar el proceso de modernización del Estado y su enfoque en la calidad del ciudadano. Es decir, nuestra sesión número 1 del día de hoy va a estar orientada al sector público. Va a ser como una sesión de antecedente, ¿ok? Una sesión en la cual tenemos que saber todos los antecedentes que tenemos en el sector público para que en adelante ya podamos tocar los temas con una base bien fundamentada, ¿ok? Y para eso vamos a ver bueno, el objetivo ya hemos visto, ¿no? Vamos a ver por aquí el servicio, ¿ok? Recuerdan que cuando marcamos los objetivos que tenía cada una de estas entidades, como la entidad pública y la privada, dijimos que mientras que las entidades o el sector privado tiene como principal objetivo la obtención de rentas, de ganancias, el sector público tenía como principal objetivo brindar servicios. Pero, ¿qué son los servicios? Empezamos por ahí. Los servicios proviene de la palabra latina servis, que significa servir, servidor o servicial. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el servicio? ¿No? El servicio es servir a alguien, ser de utilidad para alguien. ¿Ok? Servidor. El servicio es también ser servidor, que tú te hagas cargo de la atención a esa persona, de otorgar lo que esa persona o la otra entidad requiere de ti. Y el servicio también viene de servicial, que te dice de la actitud que tienes que tener al momento de dar un servicio. Para eso vamos a poner el ejemplo del ejemplo, por ejemplo, de los reyes. ¿Ok? Imaginémonos, bueno, actualmente, ¿no? Los reyes que tenemos, por ejemplo, en España, en Inglaterra, por ejemplo, estos reyes. Estos reyes tienen personal a su cargo que son sus servidores. ¿Por qué servidores? Uno, su obligación de ellos o parte de sus tareas es servir en lo que el rey o la reina necesiten, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actitud de los servidores cuando en este caso, ¿no? La fallecida reina Isabel pedía algo, ¿no? De repente la reina Isabel decía, quiero que, no lo sé, quiero que me traigan la comida, quiero que me traigan mi almuerzo, ¿ok? ¿Qué tenían que hacer sus servidores? Uno, llevarle el almuerzo, ¿ok? Traerle el almuerzo, eso es parte de servir. ¿Cómo tenían quién tenía que hacerlo? Si la reina indicaba, tráeme el almuerzo, ellos no podían decir, tú hazlo, no. Uno mismo tenía que ir y llevarle el almuerzo. Y la actitud, ¿cuál es la actitud? No le dicen, ya, acá está tu almuerzo, toma, ya, chao. No, ¿cómo es la actitud? Acá tiene, buen provecho, que una actitud amable, ¿no? Es lo mismo que se espera del servidor, de los servicios que da el sector público, ¿no? Primero, que me den a mí como ciudadano. Segundo, que sus propios trabajadores me puedan brindar eso. Y tercero, que la actitud sea la adecuada. Todo eso todo eso abarca un servicio, ¿ok? Siempre recuerden eso, ¿no? El servicio abarca el servir, el servidor y la actitud servicial, ¿ok? Y nos dicen, el servicio es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que se diseñan para satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿Para qué el Estado, para qué el sector público brinda estos servicios? No por obligación, tampoco porque tiene que, tampoco brinda los servicios porque si no, ¿qué harían con la plata? No,
brindan estos servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades. Si el sector público brinda servicios y satisface las necesidades que tienen sus usuarios, estamos ok con nuestra responsabilidad. Pero también puede ser que yo brinde mis servicios y no satisfaga la necesidad que tienen mis usuarios. Y en este caso estaría mal, estaría con un checkout en estaría mal con mis responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si viene de repente, imagínense ustedes, atención al cliente lo relacionamos mucho con nuestro día a día en realidad, ¿ok? Imagínense ustedes que su hijito vaya y les diga, tengo hambre, mamá, papá, tengo hambre. Para satisfacer el hambre de tu hijito, ¿qué tendrías que darle? Comida, ¿no es cierto? Listo, y si tú vienes y en vez de darle comida, agarras y le cambias de repente el pañal, ¿estás brindando un servicio? Sí, estoy brindando el servicio del cambio de pañal, pero ¿estás satisfaciendo la necesidad que tiene tu hijito? No. Entonces, no solamente nos enfocamos en satisfacer la necesidad y ya, ¿ok? Sino que, perdón, no solamente nos enfocamos en brindar el servicio y ya, sino que el servicio que estemos brindando sea el adecuado para satisfacer la necesidad que tiene, en este caso, mi población o mi ciudadanía en general, ¿no? Y es por eso que para que este servicio pueda estar enfocado en cubrir la necesidad, nos dice, ¿no? Que desde un punto de vista de la organización, uno tiene que ser un paquete de valor al usuario. Es decir, el servicio tiene que ser valorizado por el usuario. En el sentido en que si el usuario dice tengo hambre, darle comida. Si el usuario dice tengo frío, darle abrigo. Si el usuario dice quiero pararme, darle zapatos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nos dice que ese es el punto de valor, ¿no? Que es brindar al usuario lo que éste necesita. ¿Ok? Y por otro lado, que el servicio se convierta en la conexión entre el servidor público y el usuario. Y aquí es donde venimos a hablar del servidor público. A continuación vamos a ver los elementos que componen un servicio. ¿Ok? Esto lo vamos a comparar un poquito con la comunicación. De repente ustedes se acuerdan ustedes se acordarán, estimados, cuáles eran los componentes más importantes en la comunicación. ¿Se acuerdan, no? Que cuando estábamos en el colegio y hablábamos el tema de la comunicación, nos decían, estas son los que intervienen en la comunicación, o de repente han visto las partes de la comunicación, o los elementos o los componentes de la comunicación. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran estos elementos principales? Eran 3 o 4 de repente, ¿ok? Pero habían 2 importantes, ¿se acuerdan? Muy bien, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, y por ahí también decían el canal, ¿no? Pero en la comunicación hablábamos del emisor y el receptor principalmente, ¿no? Emisor, el que hablaba, el que daba el mensaje, y el receptor, el que escuchaba el mensaje. ¿Ok? Muy bien, la retroalimentación también, ¿no? En el caso del servicio, el servicio llegaría a ser como la analogía a la comunicación, ¿no? Y así como la comunicación tiene su emisor y su receptor, el servicio también tiene sus elementos, también tiene sus componentes, que son el proveedor y el usuario. El proveedor que jugaría el papel del emisor y el usuario que jugaría el papel del receptor. ¿Quién es el proveedor en el servicio? Hemos dicho, no, el servicio es lo que da alguien a alguien. No, el servicio es lo que da la persona A la persona B. Entonces, ¿y quién es el proveedor? El proveedor es quien proporciona este servicio. Y en el caso del sector público, estos proveedores los vamos a conocer también o los vamos a denominar también los servidores públicos. ¿Por qué? Porque recuerda, las entidades son públicas. Al sector público vienen las entidades públicas. Y cuando hablamos del servidor público, estamos hablando del trabajador de esas entidades cuya función es brindar servicios a todos. Por eso viene servidor. ¿Ok? Servidor, el que va a brindar el servicio, y público a todos en general, a nadie sin excepción. ¿Ok? Y por otro lado viene lo que es el usuario, que recuerden, el proveedor va a ser igual al servidor público y el usuario va a ser a toda la población en general que se beneficia de este servicio. Los usuarios son la razón de ser del servicio.
¿ok? Y ellos son, y ahora, por lo que antes a los usuarios en cada país los denominábamos los ciudadanos, por ejemplo, ¿ok? Que sigue siendo un término correcto, pero ser ciudadano de un país no te hace exclusivo para poder recibir los servicios, ¿ok? Básicamente, por ejemplo, el extranjero que vive o que visita otro país. ¿Este extranjero tiene derecho a los servicios públicos? Por supuesto que sí. ¿Ok? Imagínate que estás visitando otro país, ¿ok? Saliste de tu país y te fuiste a visitar o a vivir a otro país. Desde el hecho en el que tú antes de cruzar la calle vas a utilizar las líneas peatonales y vas a esperar que el semáforo cambie de verde a rojo para que puedas cruzar, ¿ok? Desde ese momento ya estás haciendo uso de los servicios públicos. En este caso, uso de la señalización. Imagínate que seas extranjero en otro país y venga un ladrón o un ratero y te arranque tu cartera, tu billetera, tu celular. ¿Ok? Y justo por ahí hay un policía. ¿Y tú qué es lo que tú le dirías al policía? Policía, ayúdame, mira, me ha robado, está corriendo. El policía diría, listo, voy a perseguirlo, pero antes, primero que nada, ¿cuál es su nacionalidad? Soy argentino, soy ecuatoriano, soy chileno. Ah, no, lo siento, estamos en Bolivia, entonces no se puede, ¿no? Si usted fuera boliviano, yo perseguiría al ratero, pero como es de otro país, no, ¿ok? No, simplemente agarra sin importar, ¿no? Me robaron, pasaron algo, quiero poner una denuncia en la comisaría. El comisario no me va a decir, usted de acá, supongamos que sea en Perú, ¿es peruano? No. Antes no puede poner su denuncia, no. Y eso en cualquier país. Desde que tú eres ciudadano, ¿ok? Perdón, desde que tú eres turista o extranjero y vas a cualquier otro país, desde que pisas ese territorio nacional, ¿ok? Inmediatamente te acoges a los derechos y a los deberes que tienes en ese país. ¿Ok? Porque no solamente es que disfrutas de los derechos, también tienes que respetar las leyes y deberes de ese país, para ser más exacto, ¿ok? Por ejemplo, en Perú de repente no está permitido todavía lo que es el matrimonio gay, ¿ok? Matrimonio entre homosexuales todavía no está permitido, pero por ejemplo en Argentina sí. Entonces, ¿qué pasa si yo y mi pareja somos gays y somos argentinos? ¿Ok? ¿Podremos irnos a casarnos a Perú? No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Perú te va a decir, bienvenido, visita el país, ve haz turismo, todo, pero no te puedo casar acá. ¿Por qué? Porque en mi legislación eso no está permitido. No importa que yo sea argentino, no importa que en mi país esté permitido todo, te acoges a las leyes que hay acá. ¿Ok? Como por ejemplo, en otros países está autorizado el uso, por ejemplo, del cannabis para recreación, no medicinal, pero para recreación, en otros países está totalmente permitido. Y si yo me voy de turista a otro país, no puedo sacar mi cannabis de recreación. ¿Por qué? Porque si está prohibido ahí, respeto. Entonces, así como me acojo a los derechos del uso de los servicios públicos de otros países, también me tengo que acoger a las leyes y deberes que hay dentro de esos países. Es por eso que la denominación de ciudadano al usuario ya no es que no sea correcta, es correcta porque todos los ciudadanos de un país son usuarios, pero ciudadanos ya no me engloba el total, ¿no? Lo que me engloba el total son los usuarios, ¿no? Que usuarios a quienes interviene a todos aquellos que van a hacer uso de estos derechos, ¿no? Entonces, recuerda eso, ¿no? No dice que el usuario es toda persona o función que es impactada por nuestro trabajo o de los servicios públicos. Recuerda que el usuario no solamente puede ser una persona, el usuario también puede ser una empresa, ¿ok? Por ejemplo, tú tienes tu empresa propia, supongamos que tú te llamas María y tu empresa se llama, no lo sé, La Mochila Feliz. ¿Ok? Tú te llamas María, tú como María eres ciudadana y tienes el derecho y eres un usuario del sector público, pero tu empresa, La Mochila Feliz, netamente tu empresa, también va a ser un usuario del sector público, porque también va a requerir hacer uso de servicios públicos, ¿ok? Entonces recuerda que los usuarios se aplica tanto para personas naturales como para entidades jurídicas o las empresas. ¿Ok? Y aquí vamos a ir viendo, vamos a seguir hablando todavía un poquito más del ciudadano, o perdón, del usuario.
Y nos dice que el usuario es la persona o la entidad más importante para cualquier institución pública. ¿Ok? La empresa pública lo más importante que tiene son sus usuarios. Los usuarios no dependen de nosotros como entidad pública. Nosotros, siendo la entidad pública, dependemos del usuario. Básicamente, imagínate que algún día todos los usuarios, imagínate que estamos en un país, estamos de repente en Ecuador, ¿ok? Y bueno, en Ecuador. Y de repente un día todos los ecuatorianos se levantan y dicen, ¿saben qué? Ya no queremos hacer uso de los servicios públicos. A partir de ahora no queremos nada que venga del Estado. Vamos a pagar nosotros por todos nuestros servicios. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasaría con las entidades públicas? Ya no tendrían usuarios. ¿Y de qué serviría que exista una entidad pública sin usuarios? De nada. ¿Ok? Si una entidad pública no tiene usuarios, primero que nada, la entidad pública si tiene usuarios, ¿qué es lo que necesita? Servidores públicos para poder atender a esos usuarios. El día de que desaparezcan por completo los usuarios, esos servidores públicos ya no van a ser necesarios. Por lo tanto, tú como servidor público te quedas sin trabajo, sales, porque esta entidad pública ya desaparece, ¿ok? Y ha pasado muchas veces en muchos países. No, de repente, no necesariamente con las instituciones públicas, pero sí con los programas, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que en un país hay un programa para erradicar la anemia infantil. Supongamos eso, ¿ok? Que los hay, en muchos países los hay. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos de que este programa, para poder erradicar la anemia infantil, ¿qué es lo que necesita? Servidores públicos, ¿ok? Se necesita personas que trabajen en el programa para juntos poder erradicar la anemia infantil. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar el día en que de repente agarren e informen que la anemia infantil ha sido erradicada al 100%? De que las instituciones públicas han mejorado, o mejor dicho, de que la calidad de vida en el país ha mejorado a tal punto en el que ya no existe más la anemia infantil. ¿Qué va a pasar con este programa? Ya no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque ya no hay más anemia infantil, ya no hay contra qué combatir. ¿Y qué pasa con todas las personas que laboran dentro de este programa de la erradicación de la anemia infantil? Pues ya no son necesarias y se van. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeño ejemplo, ¿ok? Pero desde ese punto es que nosotros dependemos de los usuarios, ¿ok? El día que los usuarios se rebelen y digan, ya no queremos instituciones públicas, ese día se acabó también para el servidor público su trabajo. Atender a los usuarios en las entidades públicas no es una interrupción de nuestro trabajo, es nuestro objetivo y nuestra obligación. ¿Ok? De hecho, desde el puesto más alto de la entidad pública, ¿ok? Desde el alcalde, el presidente, el director, el rector, hasta el puesto de menor responsabilidad, desde recepcionista, secretaria, vigilante, aseo, personal de staff, desde todos ellos tenemos todos el mismo objetivo, que es brindar el servicio a los usuarios en diferentes áreas, pero nuestro objetivo es el mismo. Por lo tanto, si viene un usuario a hacernos alguna consulta o algo, no nos está interrumpiendo, no nos está fastidiando, no está entrometiéndose. Es nuestro objetivo poder atenderlo. No nos hace un favor, perdón, nosotros no le hacemos un favor al usuario al atenderlo. Es nuestra obligación. ¿Ok? Recordar también eso. También recordar que, por ejemplo, los usuarios, ¿ok? No somos ajenos a las entidades públicas, ¿ok? Somos parte de ellas, no somos ningún extraño ante las entidades públicas. Si quieres, también lo puedes ver de esta forma, ¿ok? Habíamos mencionado al inicio de nuestra clase que todas las entidades públicas, ¿ok? Recibían para dinero para su funcionamiento del presupuesto público, de la inversión pública. ¿Ok? ¿Y de dónde sacaba el Estado ese dinero para poder disponer a sus entidades? Principalmente de la recaudación de impuestos.
¿Y quién aporta a esa recaudación de impuestos? Cada uno de nosotros. Desde el hecho en el que tú tienes que estar, en el que tú pagas tu impuesto de renta, de trabajo, desde el hecho en el que tú facturas de repente en tu negocio, en tu empresa, desde el hecho en el que tú cada que consumes algo solicitas tu boleta de factura o tu boleta, ok, ya estás aportando al presupuesto público, estás aportando a la inversión pública. Por lo tanto, estas entidades se mantienen de pie gracias al aporte económico que tú mismo das. Ahora, con eso no queremos decir de que mañana vayas a las entidades públicas y les digas a los servidores públicos, ¿no? Me tienes que atender porque de mí comes, ¿ok? Porque tu sueldo sale de mis impuestos, tu sueldo sale de mi bolsillo, ¿ok? Tú trabajas para mí, ¿ok? Y sabemos muy bien que esas son frases que se han escuchado muchas veces por parte de los usuarios, ¿ok? Frases que son en realidad también despectivas. Con eso tampoco no queremos decir que vayas a hacer eso, ¿no? Pero tampoco te sientas ajeno al sector público, que tú eres parte de todo ello, que tú eres parte del sector público. Entonces también tienes que empezar a tomar tu posición ahí, que no eres ningún extraño para las entidades públicas. ¿Y cuál es el principal, cuál es la principal forma o el principal, podríamos decir, un método que puedes tener para empezar a tomar el posicionamiento o el lugar que tú tienes dentro de cada entidad pública? Pues primero informándote. Primero, antes de exigir tus derechos, primero conócelos tú mismo, ¿ok? Y que acá vamos a ver varios de los derechos de los que tenemos como usuarios, ¿ok? Pero esa es la primera parte, ¿ok? Y también, y de esos aspectos un poquito más enfocados, un poquito más avanzados para que te sientas parte de este sector público, ¿ok? Pero también te puedes sentir parte de aspectos muy pequeños, como por ejemplo el uso de servicios higiénicos. Supongamos que estás un día por la calle y de pronto te da ganitas de ir al baño, ¿ok? Y justo ves una comisaría, justo ves una municipalidad, ¿ok? Justo ves un hospital público. Tú tienes todo el derecho de entrar para hacer uso exclusivamente de los servicios higiénicos. Basta con que tú digas, ¿no? De repente vas a entrar a la municipalidad y te van a decir dónde va, qué trámite va a hacer o algo. No, no voy a hacer ningún trámite. Quiero hacer uso de los servicios higiénicos. No te pueden negar la entrada. No te pueden decir, no, 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 si no vas a hacer trámites acá no entra, no. ¿Ok? No te pueden negar la entrada. ¿Por qué? Porque es una institución pública para todos y el servicio, por ejemplo, y el uso, ¿no? de esos servicios públicos son también parte de tus derechos. Ahora, que de repente hay entidades públicas que por ahí te pueden limitar o restringir el acceso por cuestiones de seguridad, es probable también, como por ejemplo el banco, por ejemplo, ¿no? El banco nacional, el banco público que haya, ahí sí te van a decir, ¿no? ¿Sabe qué? No puede ingresar, ¿pero por qué? Porque adentro se maneja dinero, adentro, y no solamente es el dinero propio de la entidad pública, ¿no? Sino que también adentro hay personas haciendo transacciones económicas, ¿no? Y de todas formas, con una cuestión de seguridad, no vamos a poder estar haciendo que cualquier persona ingrese, salga, porque sería poner en riesgo no solamente a la entidad financiera, sino también a todos sus clientes. Entonces, ahí de repente, por ejemplo, sí te podrían decir, no, ¿sabes qué? Aquí todavía no puedes entrar. ¿Ok? De repente ahí es muy probable que sí te digan eso, ¿no? Y de repente en algunas otras. Pero al hecho, ¿no? De que tú también tienes esos derechos de poder solicitar desde lo más básico hasta lo que pueda resultar un poquito más complejos, ¿no? Y también acá importante mencionar que sin él no existirían los servidores y la razón de ser de las instituciones, ¿no? No olvidarlo nunca. Siempre recordar que si no existiese el usuario, tampoco existiríamos las instituciones públicas y por lo tanto tampoco habrían los servidores públicos. El usuario es la pieza clave y fundamental de la existencia de todo. Así que nuestros usuarios son lo más importante que tenemos en las entidades públicas. Y como son lo más importante, es que tenemos que saber cómo tratar con ellos. ¿Ok? Como son lo más importante, también ahora tenemos que saber cómo lidiar con estos usuarios. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar a ver algunos elementos del triángulo del servicio. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver elementos del triángulo del servicio? Vamos a ver estos elementos porque como ya sabemos que los usuarios, nuestro principal objetivo
es poder brindarles los servicios públicos. Ok, vamos a ver entonces cuáles son los elementos que tiene que tener un buen servicio, cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder brindar un buen servicio. Y esto parte desde los sistemas, ok, parte desde los sistemas que vamos a utilizar, como por ejemplo la tecnología que vamos a utilizar, como también de repente bases de datos, información, políticas que tenemos, que hemos hecho que el sector público se basa mucho en las políticas de atención, que el sector público no improvisa en sus procedimientos, ¿no? Sino que tiene ya procedimientos establecidos para cada trabajo, para cada objetivo, para cada proceso que se va a realizar. Después también la gente, ¿no? Que en este caso, en ese triángulo del servicio, normalmente cuando ese triángulo lo aplicamos sea para el sector privado, por ejemplo, en esta parte de la gente se refiere a cuál es tu público objetivo, hacia quién va dirigido tu servicio, ¿no? Pero en el caso del sector público sabemos que mi público objetivo son todos, ¿no? Las millones de personas que residen en un país. ¿Ok? Entonces, esta es la gente, ¿quiénes son? Mi público objetivo, que en el caso del sector público es para todos, ¿no? Que los servicios públicos, como hemos mencionado, son para todos por igual. Y por acá en las estrategias del servicio, tenemos que tener estrategias para poder brindar estos servicios, que más adelante vamos a ir viendo qué estrategias ya ha planteado, ¿no? En este caso es del sector público, para poder empezar a dar tratamiento a estas entidades. Y también, por último, el usuario, ¿no? Que está en la cima del triángulo de la pirámide, porque, repetimos, es lo más importante. Y continuamos por acá. Y acá nos dice, ¿no? Servicios brindados por las entidades públicas en el Perú. La mirada de las personas. Ok, vamos a empezar viendo por acá. Aquí está, ¿no? De hecho, si es que nosotros hiciésemos un sondeo, no solamente en el Perú, yo creo que a nivel Latinoamérica en general, si nosotros hiciésemos un sondeo, ¿ok? Y preguntáramos, ¿quién consideran ustedes que brinda un mejor servicio, las entidades públicas o las entidades privadas? ¿Ok? Ganaría definitivamente a las entidades privadas, ¿ok? Y no lo decimos simplemente por decir, sino porque ya se han hecho estos sondeos, porque ya se han hecho estos estudios, ¿ok? E incluso, ¿no? Pero bueno, pero estos son de esos estudios que se hacen a diario, se les conoce también como sondeo popular, ¿ok? U opinión popular. ¿Qué quiere decir eso, no? En el que vamos, preguntamos a personas de a pie, personas así al azar, ¿ok? Y siempre el resultado es mismo, ¿no? Que la mayoría dicen que se prefiere las entidades privadas, que brindan un mejor servicio, ¿no? Pero también estos sondeos que se hacen de opinión popular también han perdido, no es que han perdido credibilidad, que son creíbles, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no se inventa, la gente habla, ¿no? Lo que la gente habla es. Pero ¿por qué también se dice de que siempre hay un margen que ya no nos puede brindar exactitud o 100% de veracidad en esas respuestas? Porque también ha influido mucho el pensamiento, se me fue el término, pero es algo así como el pensamiento heredado o el pensamiento preestablecido que se tiene, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo que hace unos 2 años, me acuerdo, antes justo cuando se retomaban las clases presenciales, ¿ok? Justo después de la pandemia COVID, cuando se retomaron, se hizo también, había una tesis de ciencias políticas en las que hicieron sondeos en colegios, ¿ok? A chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria de colegios particulares, ¿ok? Todavía de colegios particulares, se hizo el sondeo para las preguntas, ¿no? Y la pregunta fue para ti, al chico de colegio, para ti, ¿quién brinda el mejor servicio? ¿Las entidades públicas o las entidades privadas? ¿Ok? Con una pequeña, primero con una pequeña explicación, ¿no? Sobre la diferencia entre ambas, básicamente para que les quede claro a los chicos. Y en estos sondeos arrasó que ganaba el sector privado. ¿Ok? Dijeron, no, definitivamente el sector privado es el mejor, ¿no? Después no solamente quedó en encuesta, sino que en base a estos resultados se hicieron focus group, donde se conversaba, ¿no? Con estos chicos
y para poder respaldar las opiniones, ¿no? ¿Y cuáles fueron las opiniones? No se les pedía opiniones políticas, no se les pedía opiniones de repente, o no se esperaban tampoco opiniones de muy con respuestas muy fundamentadas, porque están hablando que todavía son chicos en formación básica, ¿no? Pero ¿cuál era el sustento de ellos, no? El sustento básicamente era, las entidades públicas, no pasa nada, son lo peor. Son lentas, se atienden mal, no te hacen caso, son terribles, ¿no? Terribles, terribles. Muy bien. Entonces, muy bien, pero ahora, ¿dónde entra el contraste, no? Al preguntar, alumnos de colegio, tercero, cuarto, quinto de secundaria, ¿qué tanto han podido tener el acceso ellos directamente con el sector público para ya hacerse esa imagen? ¿Okay? Y por ahí muchos pueden decir, cuando yo era chiquito, yo iba al hospital con mi mamá y viví eso, por eso lo digo muy bien. Cuando yo tenía esa edad, de repente iba al banco con mi papá y viví eso, ¿no? De repente yo estudié en un colegio estatal y viví eso. Muy bien, puede ser, ¿ok? Pero esas son experiencias vividas, ¿ok? Directamente por otra persona. Yo vi que a mamá le hicieron eso. Yo vi que a papá le hicieron eso, yo vi que mis profesores hicieron eso, pero ¿cuál es la experiencia directamente vivida por mí? No se tiene, ¿ok? Básicamente es como que yo te diga, ¿qué restaurante cocina más rico? ¿Este o este? Y que tú me digas, en el restaurante A cocinan más rico. ¿Has ido? ¿Has comido ahí? No. Entonces, mi papá dice que cocinan rico. Mi mamá dice que cocinan rico. Yo he visto que la gente come rico. ¿Ok? Yo he visto que la gente sale feliz. Muy bien, tu observación es completamente válida. Tu opinión por observación es válida. Mas no podríamos decir que es certera. No podríamos decir que es efectiva. Ni siquiera tú mismo podrías poner las manos al fuego por la recomendación que estás haciendo porque tú tampoco has ido. ¿No? Entonces, por eso que estos sondeos perdieron un poco de exactitud, tampoco nunca lo tuvieron, ¿ok? Pero estos sondeos nunca no pueden ser exactitud, ¿por qué? Por estas ideas preestablecidas, ¿no? Entonces, si tú agarras ahorita a un niño que nunca haya tenido acceso al sector público privado y le preguntas cuál es mejor, te va a decir sector privado, inmediatamente. ¿No? ¿Y por qué? Por lo que escuchó, lo que aprendió, lo que vio, lo que observó, más no lo que vivió. Entonces, ¿qué hizo el Estado para poder tener resultados mucho más certeros? Realizó un sondeo, realizó una encuesta, pero esta encuesta la dirigió netamente a las personas que en ese preciso momento estaban llevando o habían culminado recientemente algún trámite en las entidades públicas. Es decir, ya no hacemos opinión popular, ya no pedimos opinión general. Esta vez lo que hacemos es, perdón, esta vez lo que hacemos es a la persona que hizo el trámite, a esa persona nos dirigimos. ¿Ok? Y cuando se hizo este sondeo, los resultados fueron de un inicio bastante alentadores. ¿Por qué? Porque nos dice que de esta encuesta que fue mucho más focalizada, mucho más exacta, 7 de cada 10 ciudadanos estaban satisfechos con los trámites del Estado. Es decir, 7 de cada 10 ciudadanos dijeron, sí, vine a hacer mi procedimiento, mi trámite, ¿no? Vine y sí, me atendieron, ¿estás satisfecho? Sí, sí estoy satisfecho. Y es un punto importante, estamos hablando de 7 de cada 10, básicamente el 70% de un 100%, más de la mitad, bastante alentador, ¿ok? Hasta ese momento, e incluso increíble, ¿no? ¿Por qué? Increíble, o sea, de no creerse, ¿no? Porque decíamos, wow, 7 de cada 10, ¿ok? Pero también, pero no todos son buenas noticias, ¿ok? Porque ahí también a la par encontramos algunos puntos de preocupación, como que, por ejemplo, 8 horas en promedio requieren los ciudadanos para completar un trámite. Es decir, cuando estos ciudadanos tienen que realizar un trámite, en promedio les demora 8 horas. Esto es un promedio. ¿Qué quiere decir en promedio? Que a algunos les va a demorar 1 hora, como a otros les va a demorar un mes, 2 meses. Ok, sacas el promedio, van a ser 8 horas.
¿Ok? Entonces, ese es el promedio, lo cual podríamos decir, es válido, es aceptable. De hecho, no. De hecho, es bastante, pero bastante lento esto. ¿Ok? Y acá vemos la diferencia, ¿no? No tenemos otros países, pero nos comparamos en el caso de Perú, ¿no? Se hizo la comparación con nuestro país vecino, Chile. Que dicho sea de paso, Chile tiene una de las mejores gestiones públicas a nivel Latinoamérica. ¿Ok? Y que en Chile el promedio para poder completar un trámite es de 2 horas. Es abismal, ¿no? Y si bien es cierto, de repente para muchos de ustedes no nos parece mucho 8 horas, podríamos decir, 8 horas no me parece mucho, la verdad. No es como que dejo un trámite hoy día y mañana ya está. No me parece tampoco tan dramático, ¿no? Es porque lo ves así, pero ahora, ¿qué pasa si yo te lo planteo de otra forma? ¿Qué pasa si te digo, hoy día vas a presentar una solicitud? Hoy día estamos lunes, ¿no? Vas a ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y de ahí otra vez al siguiente lunes, martes, miércoles. Desde hoy día hasta el siguiente miércoles, te vas a ir a parar a la institución pública todos estos días 1 hora diaria, de 8 a 9 de la mañana. ¿Ok? Desde hoy lunes hasta el siguiente miércoles te vas, ¿ok? Te vas toda una hora a pararte ahí. ¿Qué es lo que te van a decir? Lo que tú vas a pensar va a ser, es demasiado. No, yo no tengo para estar viendo tantos días y de 1 hora completa. ¿Ok? Ahí vas a decir, es demasiado, pero es así. ¿Ok? Entonces es muchísimo tiempo, 8 horas. ¿Ok? Y acá ven una escala de otros países, por ejemplo, que no están marcados, pero se puede dar cuenta que 8 horas es uno de los más altos. Segundo aspecto para preocuparse. ¿Ok? ¿Cuál fue este segundo aspecto? Este segundo aspecto fue uno que solo la mitad de los ciudadanos se siente informado sobre los trámites que va o que está realizando. ¿Ok? Básicamente que solamente la mitad de estos ciudadanos saben cuál es el trámite que están haciendo. Por ejemplo, yo puedo agarrar y voy a tramitar mi nuevo documento de identidad. Ese documento se venció y ahora yo voy a tramitar mi nuevo documento. Muy bien, ¿qué es lo que sé? Que tengo que presentar mi documentación, tengo que pagar mi derecho y listo, ya está. Muy bien, pero no sabes todo lo que está por dentro. Ok, tú solamente sabes que recoges el DNI y ya, pero no sabes por dentro cuál es el trámite que le están dando a tus propios datos. No sabes ni siquiera qué tanta información contienen sobre ti dentro de estos datos que contiene, que tiene cada entidad pública. ¿Ok? Entonces, eso también es preocupante. Y nos dice también, por otro lado, que el 41% de los trámites del Estado, que existen más de 4.000 diarios, ¿okay? Diariamente se aperturan 4.000 nuevos trámites dentro del sector público, aproximadamente, que quiere decir que pueden ser muchos más. Pero dentro de estos trámites del Estado requieren 3 o más interacciones para su resolución. Por ejemplo, al inicio empezamos a ver el ejemplo de que me equivoqué de pago, ¿no? En vez de pagar una cosa, pagué otra cosa. ¿Okay? Habíamos empezado a ver ese ejemplo, ¿no? Vimos cuáles eran las interacciones que teníamos que tener. Primera interacción, con mesa de partes para poder dejar mi recibo que me equivoqué, para poder hacer mi carta de solicitud. Segunda interacción, con tesorería. Tercera interacción, con informática. Cuarta interacción, de repente, por ahí con logística, ¿no? Quinta interacción, para recoger mi resolución. ¿Ok? 5 interacciones para un solo proceso que, entre comillas, es algo sencillo de resolver. Pero solamente hay entre 4 y 5 interacciones. ¿Ok? Entonces es mucho, es mucho. Y eso lo conocemos con otro nombre, ¿no? Acá lo denominan exceso de interacciones. Nosotros lo conocemos con el nombre de burocracia. Que la burocracia es el principal causante de la demora de los procesos que hacemos en nuestro sector público, ¿no? Y por acá vemos y cómo afecta todo esto al ciudadano o al usuario. ¿Ok? ¿Cómo afecta estos errores que se han encontrado? Uno, con las largas y horarios complicados. Y es que si nosotros antes de seguir con esto, ¿ok? Si nosotros en nuestras siguientes sesiones vamos a hablar sobre cómo mejorar la atención al cliente, tanto para el sector público como para el sector privado, primero tenemos que hablar de lo que está mal.
¿cómo pretendemos mejorar algo si no sabemos qué tenemos que mejorar? Y es por eso que en esta primera sesión estamos tocando todos estos puntos que para nosotros podríamos definir como que están mal. ¿Ok? Estos puntos que tenemos que buscar la mejora, ¿no? Y el primero es en la afección al ciudadano, ¿ok? A través de largas colas, ¿ok? Y horarios complicados, ¿ok? Esa es una de las principales, eso es uno de los principales problemas que siempre ha tenido el Estado, ¿no? También hay que ser un poco, no sé si el término sea conscientes, pero también de repente hay que ser un poco, podríamos decir, razonables, ¿no? Al entender de que el sector público, de repente que una empresa privada puede tener cierta cantidad de clientes, ¿ok? Pero el sector público tiene a toda la ciudadanía por atender. Entonces, es muchísimas más personas de las que ellos se hacen cargo y por eso es que también tenemos que entender, ¿no? De que también van a haber mayor cantidad de usuarios y que definitivamente vamos a encontrar siempre más largas colas, horarios complicados también. Recuerda que el sector público, perdón, que el servidor público también tiene horarios de trabajo y muchas veces esos horarios de trabajo se cruzan con el horario de trabajo individual que cada uno podemos tener. ¿Ok? Entonces también, por otro lado, la atención solo en español. ¿Ok? Nosotros estamos en países donde somos pluriculturales y multiculturales. ¿Ok? En el que no nos regimos en base solamente a un idioma, sino que, por ejemplo, en Perú tenemos el quechua, el aymara, ¿ok? Y muchos más, y la atención tiene que ser para todos por igual, ¿no? No porque yo hable otro dialecto, otra lengua u otro idioma, significa de que no me van a poder brindar estos servicios. ¿Ok? Entonces, incluso también, ¿no? Para el extranjero que habla inglés, francés, italiano, portugués, también tiene que tener el derecho, también tiene que tener alguna forma de poder recibir estos servicios en su lengua natal, ¿ok? Y por ejemplo, en el caso de Perú, por ejemplo, una vez tuve la oportunidad una única vez, ¿no? Y que justo me crucé con eso, de que el Perú tiene la frontera con Brasil, ¿ok? La frontera, la parte peruana de esta frontera es un pueblo llamado Iñapari, donde está el área de migraciones, ¿no? Donde todos los peruanos que salen pasan por ahí y todos los extranjeros que ingresan al Perú entran por ahí. ¿Ok? La diferencia entre Iñapari y Asís, que es, que es el pueblo ya brasilero, es un puente de unos cuantos kilómetros, ¿ok? De unos 1 o 2 kilómetros será, es un puente. ¿Ok? Básicamente es tanto en Iñapari y en Asís, se habla portuñol, ¿ok? Entre portugués y español, ¿ok? Y es una diferencia cultural bien marcada ahí, ¿ok? ¿Y qué pasó? Que en migraciones de Perú, ¿ok? Para el ingreso para el ingreso de los extranjeros brasileros, no había nadie que pueda hablar portugués. Nadie hablaba portugués en migración. Estamos hablando de migraciones donde no solamente van a pasar brasileños, van a pasar diferentes personas con diferentes idiomas y esos servidores públicos mínimamente deben dominar, por lo menos, aparte del español, deben dominar el idioma del país con el que estamos limitando. ¿Ok? Entonces, por ese lado, eso también fue una falta grave que en ese momento había en esta frontera. No sé si sigue siendo así, la verdad. Estoy hablando desde hace unos 6, 7 años. ¿Ok? Pero me imagino que habrán dado la solución a ello. También, que un ciudadano tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver su problema. ¿Ok? Precisamente lo que hablábamos acá, ¿no? Que ante este objetivo de que solo la mitad de ciudadanos se siente informado sobre las gestiones que realiza, es que se ven en la necesidad de tener que buscar por sus propios medios la información. Y actualmente tenemos el Internet, ¿no? Que el Internet que es una herramienta muy útil, como también el Internet, como contiene tanta información, mucha de esta información es verídica, como también otro tanto es falsa, ¿ok? Y en las cuales podemos llegar a caer en información falsa. Entonces hay que tener cuidado también, tenemos que ser muy cuidadosos y responsables con la información que damos, con la información que buscamos. Y es que, pero los ciudadanos, como no se sienten informados, por sus propios administrados, por su entidad pública, por los servidores públicos, se ven en la necesidad de buscar su propia información. Un ciudadano que frente a un problema tiene que ir a 4 instituciones diferentes y presentar el mismo documento, lo que mencionamos, la
burocracia excesiva, solicitudes de información que el Estado ya tiene. Ok, de repente, por ejemplo, ¿no? Yo quiero, quiero aperturar mi RUC. Ok, de repente quiero aperturar mi RUC para crear mi empresa. El Estado ya tiene claramente cuáles son los pasos para que tú puedas registrar tu RUC. Pero antes, estamos hablando de estos problemas que han sido antes, ¿ah? Pero antes, ¿qué tenías que hacer? A pesar de que ya se tenían los procesos, a pesar de que ya se sabía cómo se tenía que trabajar con ello, ¿ok? A pesar de ello, tú tenías que pedir nuevamente esta información, ¿ok? Cuando ya las tenían. Y acá nos dicen, un ciudadano que incurre en muchos costos que son absurdos en relación a lo que busca, ¿ok? Por ejemplo, atención médica, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en el Perú, todos los ciudadanos tienen derecho a la atención médica gratuita, ¿ok? Ya sea porque estés asegurado de repente por parte de tu empresa, en algún seguro social o algo, o también ya sea porque ahora todos los ciudadanos peruanos tienen acceso al sistema integral de salud, ¿no? Que es el SIS. Si no tienes ningún seguro particular o por salud, inmediatamente tienes el SIS, ¿ok? Y en el cual te ofrecen atención gratuita, ¿ok? En lo que se puede. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos ciudadanos dicen, mira, yo hasta esperar que me den la cita, hasta esperar que me den los exámenes de sangre, ya me morí. Así que yo prefiero asumir todo eso de manera particular, ¿no? Y que es el pensamiento que muchos tenemos y son de repente incluso hasta decisiones que muchos hemos tomado, ¿ok? Entonces, ahora, ojo, con eso no estamos culpando al usuario. El usuario hace lo que necesita, ¿ok? Pero acá viene la falta de la entidad pública. ¿Por qué permitir que nuestros usuarios asuman gastos que muchas veces son absurdos en lo que necesitan cuando nosotros podemos otorgar todo ello? ¿Ok? Nosotros tenemos, no solo podemos, sino que nosotros tenemos la obligación de otorgar. Quiere decir de que esta ineficiencia que muchas veces se tiene o de repente falta de organización, de administración o de control en nuestros procesos, no solamente afecta al ciudadano en su satisfacción que pueda sentir, sino que también directamente afectamos económicamente porque lo que nosotros no cubrimos, ellos tienen, o nosotros deberíamos cubrir, pero no lo hacemos, los obliga a ellos a que tengan que asumirlo. ¿Ok? Y a veces son costos exorbitantes, a veces son costos absurdos, o incluso también se ha visto muchas veces, ¿no? Que ante la burocracia excesiva se tiene que pagar a tramitadores para hacer procesos que tú solo podrías hacerlo. ¿Ok? Entonces, por ese lado también es que hay afección al ciudadano, claro que sí, ¿ok? Y por acá vemos, ¿y cómo mejoramos los servicios de las entidades, cómo mejoramos los servicios de las entidades públicas? Ya sabemos cuáles han sido las afecciones que hemos tenido, ¿no? Ya hemos visto cómo nos ha afectado todo ello, pero ahora entonces nos ponemos a pensar, ¿y cómo mejoramos estos servicios? Uy, perdón. Uy, ¿qué pasa acá? Uy, perdón, estimado, se me salió el material. A ver, por acá está. Ok, listo. ¿Cómo? Ahora, el Estado, como mencionamos, todo esto que hemos mencionado, todos estos problemas, ok, estos problemas no son nuevos, ok, estos problemas no crean que el sector público no los conoce, no crean que el sector público se hace de la vista gorda o cree que todo está bien. Ellos son muy conscientes de todo lo que pasa, ok, ellos son muy conscientes de ello. Pero ahora ellos dicen, ya, listo, pero ¿cómo lo solucionamos, no? ¿Cómo mejoramos todo ello? Y para eso tenemos antecedentes, ¿no? Para eso y esto es lo que vamos a ver, ¿ok? Para eso vamos a ver cómo fue que desde un inicio ellos intentaron mejorar esto, ¿ok? No es que y acá aquí vamos a darles el beneficio de la duda a nuestro sector público, porque no es que ellos simplemente se hicieron de la vista gorda, o dijeron, o no le dieron la importancia, o no les importó, no, ¿ok? No, sino que ellos han tratado de mejorar, pero vamos a ver qué fue lo que intentaron hacer que no dio los resultados que buscaban. Lo primero dijeron, ¿no? Esto viene desde la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ok? Primero ellos agarraron y dijeron, ok, vamos a implementar un manual para mejorar la atención al ciudadano. ¿Ok? Aprobado en el 2013 y actualizado en el 2015. ¿Qué es un manual? Como cuando compras tu celular, tu refrigeradora, tu lavadora, tu televisor,
¿con qué te viene? Con un manual de instrucciones, ¿no? Que te dice, instala así, prende así, programa así, coloca así, haz esto, no hagas esto, no hagas el otro, ¿no? Te viene con un manual igual. Les dimos un manual a todas las entidades públicas y a sus servidores, donde les decíamos, haz esto, compórtate así, actúa así, trata así, no hagas esto, no hagas el otro. ¿Ok? Eso es un manual. Ahora, este manual era prescriptivo, ¿ok? Tenía estándares de atención, pero era muy poco flexible. ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar un manual, supongamos que tú te compras un combo, ¿ok? De televisor, de lavadora y de refrigerador. ¿Ok? Y yo no te puedo dar un solo manual para estos tres electrodomésticos. ¿Por qué? Porque la manera de instalar el televisor no va a ser la misma de la refrigeradora ni la misma de la lavadora. ¿Ok? No, sino que cada uno son electrodomésticos diferentes. ¿Ok? Y para el caso tendría que entregarte un manual para cada electrodoméstico, ¿no? Un manual para que instales tu televisor, un manual para que instales tu computadora. ¿Ok? Tendría que entregarte así. Entonces, el sector público hizo lo mismo, hizo un manual, pero que era poco flexible porque era un solo manual para todas las instituciones públicas. Y las necesidades que tiene el sector salud no son las mismas que tiene el sector educación, ni son las mismas que tiene el gobierno, ni son las mismas que tiene el sector, de repente, programas. No son las mismas. Entonces, no se puede aplicar un solo manual para todos porque todos tienen necesidades completamente diferentes. ¿Ok? Por lo cual el manual no fue de gran utilidad. Entonces dijeron, ok, entonces ya no vamos a utilizar el manual, vamos a utilizar un plan de mejora para mejorar la calidad del servicio, ¿no? Este plan fue iniciado a fines del 2016, es decir, después de que se probó el manual y no se notó la mejora, ¿no? Este plan era mucho más flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no era como el manual que te decía, haz esto así, así al pie de la letra, ¿no? Este manual ya era más flexible a la interpretación, pero también era poco orientador por esa misma flexibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el manual, supongamos si el manual decía, ¿no? Cuando ingresa el cliente vas a ponerte de pie, te vas a acercar, le vas a dar la mano y van a pasar juntos a tomar asiento a tu oficina para conversar. De repente eso era lo que decía el manual. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decíamos que era muy poco flexible? Porque decíamos, ok, manual, dices que me pongo de pie, ¿no? Y que salga a darle la mano al cliente, pero yo trabajo dentro de un módulo, no puedo salir del módulo. Dices que lo haga pasar a mi oficina para conversar, pero no tengo oficina, tengo un módulo. Y por eso mismo es que el plan no era muy poco orientador. ¿No? Pero el manual, pero ahora, ¿qué nos decía el plan? El plan, por ejemplo, te decía, cuando ingrese el cliente, salude y atiende. Ya, pero ¿cómo? O sea, entiendo, ¿no? Pero ¿cómo? Es decir, mientras que el manual era muy estricto o muy rígido, ahora el plan era muy abierto de interpretación, ¿ok? Y básicamente, entonces, el manual tampoco no te daba el manual tampoco te daba una gran orientación para poder atender a tus clientes o a tus usuarios en este caso, ¿no? Entonces, al ver que el manual y el plan no daban los resultados, desde algunas entidades públicas optaron por la certificación ISO. ¿Ok? La certificación ISO, que también se conoce como la estándar y la certificación por estandarización. ¿Ok? ¿A qué se refiere esta certificación ISO? Esta certificación ISO se da a las empresas cuando cumplen con ciertos estándares que piden. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy básico, muy sencillo, ¿ok? Supongamos una certificación ISO de seguridad. ¿Ok? Supongamos que esta certificación ISO diga, tu empresa tiene que tener más de 20 extintores y todos sus trabajadores tienen que usar cascos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes más de 20 extintores y todos tus trabajadores usan cascos, ¿qué es lo que va a proceder, no? De que como cumples con lo que te pide esta certificación, te digamos, ok, toma tu certificado de que tú cumples con esto. ¿Ok? Básicamente es eso. Ahora, pero en este caso de atención al usuario, ¿qué hicieron, no? Establecieron una ISO en la cual figuraba de que la entidad pública cumplía con estándares de calidad de atención. ¿Ok? Básicamente que decía que esta entidad
atiende bien a sus usuarios y te daban el certificado que validaba que tú atendías bien a tus usuarios, ¿no? Pero como lo dice acá, la certificación no necesariamente garantizaba la calidad de servicio. Ahorita, por ejemplo, yo le puedo decir a nuestra coordinadora, ¿no? A nuestra Miss, a nuestra Miss Sandrita, yo le puedo decir, Miss Sandrita, ¿sabe qué? A todos los participantes, denles un certificado a nombre de ITEC en el que diga que ellos ya me dominan alemán avanzado. ¿Ok? Un certificado donde diga que ellos dominan, todos acá, los presentes dominan alemán avanzado. Y Miss Sandrita de repente agarra y dice, listo, mira, acá está, ya les hice llegar a todo su certificado de que dominan alemán avanzado. Muy bien. Por ahí diremos, ¿no? Ya está, ya ustedes deberían dominar alemán avanzado. Pero si yo les digo, dime, hola, ¿cómo estás en alemán? No me van a poder decir. No me van a poder decir, hola, ¿cómo estás en alemán? Ok, de repente por acá algunos sí saben, ¿no? Pero la mayoría diríamos no. Pero ¿cómo que no me puedes decir eso si ahí tienes tu certificado de que sabes alemán? Es que puedo tener el certificado, eso no significa que lo sepa. Pasó lo mismo, ¿no? En el que las entidades públicas decían, ok, puedo tener un certificado, eso no significa que lo haga, ¿ok? Y no necesariamente cuestiona si los procesos responden a los propósitos de la entidad. Es decir, entonces la certificación hizo que se tenía, ¿ok? Que muchas entidades públicas las tienen, tampoco aseguraba de que la entidad tenía una buena atención a los usuarios. No es por eso que, por ejemplo, en ITEC, para que ustedes se puedan certificar, tienen que pasar un examen. ¿Ok? Un examen que es bastante amigable, ¿ok? Un examen que es bastante sencillo, con preguntas básicas que si ustedes asisten al curso las van a poder dominar, ok, pero ¿por qué este examen? ¿No? Porque el certificado se da a quien verdaderamente demuestra que conoce. ¿No? Entonces es lo mismo, ¿no? Para tener esta certificación ISO sobre calidad de atención, ¿ok? Tendría en primer lugar la institución pública que demostrar que tiene, ¿ok? Entonces la certificación ISO en ese sentido no tiene valor alguno en esta parte, ¿ok? No estamos hablando en general de los ISOs, sino solamente en esta parte, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Como hemos visto los antecedentes, al no encontrar la solución, nos empezamos a cuestionar, ¿no? A decir, ya, a ver, entonces, ¿cómo lo han hecho en otros países? A ver, ¿qué han hecho en otros países para conseguir la solución? Y aquí es donde nos fuimos a ver qué hicieron, cómo resolvieron este problema de las entidades, estos problemas que hemos mencionado anteriormente en otros países. Y acá fue donde empezamos a ver, empezamos por nuestros vecinos más cercanos, ¿no? A ver, Chile, ¿qué estás haciendo, Chile? ¿O qué has hecho, no? Y Chile, mediante su plataforma de Chile Te Atiende, o Chile Atiende, que creó una red multiservicios con más de 2.500 beneficios y servicios públicos. Es decir, Chile te dice, si el principal problema ha sido, ¿no? De que hay largas colas, de que hay muchos trámites, de que no hay mucha información o que tus propios servidores públicos no brindan mucha información o mucha orientación. Y también hemos visto por acá, ¿no? Que otro de los problemas era de que ellos buscaban las respuestas, ¿no? Pero que en Internet abunda tanta información que puede ser la mitad verdadera como la mitad falsa. Chile dice, Chile dice, hemos creado una plataforma en la que van a encontrar todos los servicios públicos en un solo lado, en la que van a encontrar la información real y verídica aquí, ¿ok? Y que la hemos denominado Chile Atiende, ¿no? En este caso ahora tampoco no, Chile no es que fue idea o invención de ellos, ¿no? Sino que Chile, por ejemplo, se inspiró en Canadá, que Canadá tenía también su red de multiservicios llamado Service Canadá. Y es por eso, vamos a poner en este caso el ejemplo de Perú, ¿ok? Y es por eso que Perú también crea su red multiservicios, que en este caso se denomina, por acá lo tenemos, no, acá está, que en este caso se denomina gov.pe, la plataforma del Estado peruano, ¿ok? En el cual ustedes pueden ingresar, o no ingresa acá, vamos a ponerlo acá, ¿ok? En la cual ustedes pueden ingresar, ¿ok? Y aquí van a encontrar toda la información del estado que ustedes estén buscando.
trámites y servicios, organización, transformación digital, inteligencia artificial. Van a encontrar acá cualquier trámite del sector público que ustedes quieran realizar, lo van a encontrar acá. ¿Ok? Por ejemplo, de repente yo digo, quiero empezar a emitir mi recibo por honorarios, ¿ok? Y no sé cuál es el proceso, no sé cómo debo empezar. Muy bien, esta página te va a derivar directamente, go.pe, plataforma del Estado peruano, te va a derivar directamente a la página correcta por la cual debes hacerlo. No sin antes, ¿ok? No sin antes darte una breve información sobre el proceso que estás a punto de iniciar. ¿Ok? Como por ejemplo acá te dice, ¿no? ¿Qué son los recibos por honorarios? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son los requisitos? Antes de iniciar, ¿qué debes saber? Toda esta información que antes de repente no la obteníamos tan fácil o no la recibíamos de repente de los servidores públicos, el Estado te dice, no hay problema, yo te la doy por este medio, ¿no? Y te derivo a la página principal, ¿no? Ahora de repente tú dices por acá, yo quiero de repente ver qué campañas, qué eventos. A veces nos decimos, ¿qué está esta pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado peruano? Una pregunta que muchos de nuestros países decimos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿En qué está trabajando? ¿Ok? Acá te informan todo lo que ellos están haciendo. ¿Ok? Acá también puedes poner, ¿no? Ver campañas, entidades del Estado peruano, el Poder Ejecutivo, tú también puedes acá ver nuevas noticias, ¿no? Por ejemplo, acá si pones ver todas las campañas, vas a ver todas las campañas que está realizando nuestro sector público, ¿ok? Y puedes buscar trámites, acá tienes toda la información. Así que Perú también empezó a arrancar con su plataforma del Estado peruano, ¿no? Que les recomiendo que la puedan visitar para que la puedan conocer, ¿no? Después, ¿qué más hizo nuestro Estado peruano? Después, a ver, ¿qué más han hecho por acá, no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, Colombia, ¿no? ¿Qué hicieron? Un modelo de gestión pública eficiente al servicio al ciudadano, oferta de trámites y servicios integrados, ¿no? Back y front office. Básicamente, ¿qué fue? ¿Y esto a qué motivó? A que se creara también lo que son las entidades, dentro de las entidades, los departamentos de atención al ciudadano, ¿no? Por acá también vemos programas de reducción de barreras administrativas, es decir, simplificar los procedimientos para agilizar los trámites por parte de Francia, por parte de Australia, ¿no? La provisión de pagos y servicios en función de los eventos de vida de los ciudadanos, trabajo colaborativo entre el sector público y privado y las ONGs. ¿Ok? Y como vemos, nos hemos inspirado en varios países, y no solamente en Perú, todas las entidades públicas, por lo menos sudamericanas, se han enfocado en varias actividades que hemos visto que han trabajado en el extranjero para poder mejorar, ¿no? Por ejemplo, acá Brasil, los centros de atención al ciudadano, que en un solo espacio físico pudiéramos tener varias instituciones de servicios públicos para poder realizar nuestros trámites, que ya no estés yendo primero acá, luego de acá debo tomar mi taxi, tengo que ir a la otra entidad, luego otra vez tomar mi micro porque tengo que irme a la otra entidad, no, sino que en un mismo espacio físico puedas encontrar todo lo que debes realizar, ¿no? Supongamos que quieres actualizar tu pasaporte o quieres sacar tu pasaporte. Antes, ¿qué tenías que hacer, no? Me voy al banco a pagar mi derecho, me voy a la RENIEC a sacar mis datos, me voy a migraciones para empezar mi trámite, ¿no? Y tenías que estar moviéndote, uno quedaba en un distrito, el otro en el cercado, el otro en otro distrito, ahora no, te vas al MAC y en el MAC tienes todo ya, tienes todo integrado, donde en un mismo lugar pasas de un lado a otro y listo, ya está. ¿Ok? Entonces, y acá, por ejemplo, eso por ejemplo en Brasil empezaron, ¿no? Con el Centro de Atención al Ciudadano, y en Perú actualmente también tenemos los centros MAC, los centros también de mejor atención al ciudadano. Es decir, empezamos a resolver los problemas inspirándonos en cómo lo hicieron en otros lados. Y para ello, ¿no? Ya que el plan y el manual no habían dado el resultado esperado, es que entonces se inició con lo que es la norma técnica para la gestión de calidad en el sector público.
Es decir, iniciamos entonces, como ya no hay plan, ni puede haber este manual, iniciamos con una norma técnica que básicamente, ¿cuál es la finalidad de esta norma técnica? Es normar los procedimientos correctos para los servidores públicos. Es decir, ahora ya no te vamos a dar la guía, no te vamos a dar la indicación, te vamos a indicar cuáles son tus obligaciones, ¿ok? Y ya no te vamos a dar la sugerencia de que trabajes así para el sector público, sino que ahora está normado. Es decir, o lo haces porque ya van a ser parte de tus funciones. ¿Ok? Y esa norma técnica la vamos a ir a analizar. De hecho, a partir de ahora en adelante, como les mencioné, vamos a ver varios temas de atención al cliente. Esta primera parte es de antecedente para poder saber cómo mejorar en el sector público, pero en adelante ya todo lo que hablemos sobre la atención al cliente o la atención al usuario en el sector público ya va a ser netamente basado en lo que es la norma técnica, ¿no? Ahora, en el caso de Perú, ¿no? Vamos a mencionar que esta norma técnica, ¿ok? Ya para el año 2024, que es decir, ya justo para esta fecha, ¿no? Agosto, ya casi para septiembre del 2024, ya nosotros ya esta norma técnica ha debido estar al 100% implementada ya en nuestro país, ¿ok? Es decir, que para el día de hoy, nuestra gestión pública ya debió haber sido una gestión completamente diferente, ¿no? Y que ya hemos debido ver cambios abismales. Pero, bueno, primero vamos a ver cuál fue la programación inicial que se hizo para poder empezar a tratar esta norma técnica, ¿ok? Primero vemos que esta norma técnica se dividía en 4 tramos con 4 actividades, ¿ok? La primera actividad que eran talleres de sensibilización y capacitación, porque cuando tú vas a hacer un cambio, una reestructuración grande, no puedes hacerla de golpe, ¿ok? Básicamente, no puedes ir y hacer cambios abruptos porque los cambios abruptos no duran, ¿ok? Los cambios abruptos se quedan también con resultados abruptos y no dan buenos resultados, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres que tus hijos empiecen a comer, dejen de comer de repente, supongamos que tú toda una vida tus hijos has alimentado de frituras y ahora quieres que empiece a comer vegetales, ¿ok? Tú no puedes agarrar y de frente decir, a partir de ahora ya no hay vegetales, a partir de ahora ya no hay frituras, ya va a haber puro vegetal. No vas a poder hacer ese cambio abrupto. ¿Por qué? Porque vas a generar estrés, vas a generar resistencia al cambio, va a ser muy cansado el proceso, ¿ok? Y que al final te vas a decir, ¿sabes qué? Me rindo, comen lo que quieran, ¿ok? Entonces, no, va a ser muy pesado este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Primero, al igual que para los servidores públicos, que estaban acostumbrados a trabajar toda una vida de cierta forma y que a partir de ahora esto va a cambiar radicalmente, tenemos que empezar primero por talleres de sensibilización y capacitación. Después de estos talleres, dar el inicio del plazo a la norma, ¿no? Después la duración del tramo que va a ser el proceso por el cual iba a durar la implementación y al final, ya terminaba en ello, ¿ok? Pero, y bueno, y la cantidad de entidades, ¿no? Entonces eran las 4 actividades. Entonces, el tramo 1 iba a iniciar con sus talleres de sensibilización en abril del 2019 e iba a durar aproximadamente 18 meses. Para el tramo 2, justo para el inicio del tramo 2 que arrancaba en el 2021, el tramo 3 en el 2022 y el tramo 4 debió haber iniciado la sensibilización el año pasado, entre abril y mayo, con una duración, con un inicio de actividades desde junio y con una duración de 12 meses. Es decir, que para el día de hoy, ¿no? Agosto del 2024, ese taller ya debió haber culminado y ya todas las instituciones ya debían estar ya con sus normas técnicas bien implementadas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hagamos un poquito de memoria, ¿ok? Recordemos, 2019, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó por lo menos en Perú, ¿no? Arrancamos con crisis políticas, ¿no? Desde la renuncia del presidente Kuczynski, ingresó el presidente Vizcarra, ¿ok? ¿Y qué fue lo que pasó? El presidente Vizcarra ingresó y disolvió el Congreso, ¿no? Primera crisis política, bueno, ya la segunda crisis política, después cuando ya estábamos superando eso, primero que nada, ante cambio de mandatos, disoluciones, cambio de ministerios, todo se para hasta que se retomen actividades.
¿Ok? Así que el 2019 se retrasó. Bueno, dijimos 2020 con todo, ¿no? ¿Qué pasó? Pandemia, COVID, en los cuales la atención se tuvo que enfocar en la seguridad y salud pública más que en estos programas, también se detuvo. Muy bien, pasamos el COVID por ahí por el 2021. Dijimos, bueno, ya podemos iniciar, ¿no? Con un poco de años de retraso, pero ya podemos ir iniciando. ¿Qué fue lo que pasó en el 2021? ¿No? Renuncia el presidente Vizcarra, ingresa el presidente Merino, huelgas, se levantaron, aunque desde el país, hubo fallecidos, renuncia el presidente Merino, entra el presidente Sagasti nuevamente, otra vez crisis políticas que detuvieron todo ello. Presidente Sagasti interino, ¿no? Un tiempo, después se llama elecciones, nuevo presidente, el presidente Castillo, ok, y de ahí seguimos, ¿no? Con estas crisis políticas, después la vacancia del presidente Castillo, nuevamente revolución en el país, marchas de protesta, ok, paralizaciones a nivel nacional, ingresa la actual presidenta, Dina Boluarte, ¿no? Y hasta el momento ya crisis políticas que han sido una tras otra, tras otra, tras otra, lo cual no ha permitido que se pueda avanzar con estas normas técnicas, por lo cual una norma que hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros ya hemos debido estar todo completo, lamentablemente, acá lo vemos, por acá creo que lo teníamos esto, sí, acá está, no, lamentablemente para el 2024 todavía estamos dentro del inicio del inicio del tramo 1. ¿Ok? Todavía estamos dentro, son 18 meses, esto recién iniciado en el 2023. Por lo tanto, todavía seguimos dentro del tramo 1, próximos ya a fin de año de repente o al siguiente año para poder pasar al tramo 2. Es decir, se retrasó 2019, 20, 21, 22, 24, 5 años. Se retrasó 5 años en la implementación de esta norma técnica, pero lo importante es que ya se está aplicando, ¿no? Lo importante es que no se ha quedado ahí, no es que simplemente archivaron o perdieron el interés o ya no se realizó, no, sino que se está aplicando, ¿no? Y es por eso que es importante llevar este curso, porque en este curso vamos a ver qué se está aplicando, qué es lo que se va a aplicar más adelante, porque toda esta norma técnica está dirigida netamente a la atención de los usuarios. Esto nos va a servir uno, ¿no? Para que nosotros sepamos cómo vamos a trabajar cómo vamos a tratar a nuestros usuarios en adelante y dos, para que nosotros como usuarios también sepamos cuáles son los derechos que tenemos y los deberes que también tenemos como usuarios, ¿ok? Entonces, como ven, hasta el momento estamos en esta parte de nuestra norma, ¿ok? Y acá también, si ustedes quieren revisar o algo, aquí tenemos el análisis para que aquí tenemos el enlace para que ustedes puedan revisar la norma técnica, de repente ir adelantándose para que puedan tener mayor conocimiento. Entonces, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos queda una parte pequeñita pendiente, ¿ok? Es muy, muy pequeñito lo que nos queda, parece harto incluso, pero no, es muy pequeñito lo que nos queda por explicar. Y de ahí vamos a pasar a nuestro siguiente tema, ¿no? Que vamos acá dándoles un pequeño spoiler de nuestro siguiente tema, en el cual vamos a hablar sobre, acá está, en el cual vamos a hablar ya sobre el usuario y el cliente. Vamos a empezar a hablar sobre qué es el cliente, ¿ok? Para las entidades privadas, los tipos de clientes que tenemos, cómo tenemos que trabajar con cada uno de ellos, las habilidades que tenemos para poder trabajar con nuestros clientes, ¿ok? Las tendencias para atención al cliente, las tendencias también para cómo tenemos que encontrar al personal idóneo para atención al cliente. La mayoría de esta parte va a estar enfocado para el sector privado. Entonces, estimados, ahora los dejo con nuestra coordinadora que tiene información importante para nosotros y conmigo va a ser